Ahí está. Ok, nosotros vamos a hablar sobre el caso Google, un buscador en problemas. Mi nombre es Jimena Chávez. El equipo está conformado por Cecilia Flores y Daniela Vargas. Yo les voy a hablar un poco sobre el contexto de este caso, que fue cuando Google intentó entrar a China, que fue en el año 2006. Volviendo un poco antes, para que entiendan un poco el contexto, es que China es un país que tiene muchas reglas, que no deja que cualquier empresa entre a su país, y cualquier empresa que entre tiene que acoplarse a estas reglas. ¿Cuáles son estas? Que que China no permite que los usuarios sepan sobre temas políticos, temas sobre derechos humanos, o pueden saber, pero siempre están como que un poco controlados, o sea, no dejan que se expandan totalmente como lo hacen en otros países. Google quiso entrar a China porque vio que era un mercado demasiado grande, porque en el año 1976 creo que fue cuando entró una gobernanza de Deng Xiaoping, algo así se pronuncia, no sé bien. Fue el quien creó el mercado, quien fue quien empezó a crear como mercado y que se hiciera como que más, eh, ¿cómo les diré? Que empresas quisieran entrar. Eh, China empezó a crecer muy rápido, entonces como una empresa internacional como Google, obviamente le iba a interesar de que introduciese este mercado porque era ganar. Pero volvemos a lo anterior que comenté, que fue de que China tiene muchas reglas, entonces era un conflicto porque un dilema de Google es no seas malvado, que este quiere decir más o menos que tienen que ser transparentes y tienen que, o sea, lo que se busque se tienen que encontrar porque para eso fue creado. Pero como China tiene tales reglas, pues era acoplarse a China eh, y ganar, o sea, que hacen ese mercado para ganar, viéndolo económicamente, o era respetar su lema, que quedó en ganar, o sea, quedarse en China, acoplarse a algunas reglas que tenía. En la siguiente diapositiva, por favor, Daniela. Bueno, como les digo que Google enfrentó algunas controversias cuando entró a China, de hecho también sufrió ataques cibernéticos, a raíz de que Google, pues les digo, quería mostrar todo sin censura, cosa que no se podía hacer en China. Eh, Pero como les digo, o sea, China se tuvo que acoplar al mercado, o sea, tuvo que censurar algunos temas que no se podían hablar y así fue como se quedó. De hecho, ahorita en China, si ustedes buscan en TikToks o videos X cosa, no pueden usar Face, no pueden usar Amazon, creo, Instagram tampoco. O sea, hay muchas plataformas que aquí en México podemos utilizar sin algún problema, en China no se pueden utilizar. Sigue la justificación del uso de Musk. Aquí se explica por qué el conflicto entre Google y China es un caso adecuado para implicar un Musk o método alternativo de una solución controversial. Este no es un problema solo legal o técnico, aquí se mezclan valores éticos, legislacionales y grandes intereses económicos. Un más con la medición o el arbitraje internacional podría haber evitado una ruptura entre ambas partes. Es decir, en lugar de que Google se retirara del país, se podría haber buscado una solución negociada que respetara tanto las leyes chinas como los principios de la libertad de información de las empresas. Eh, Usar un más que habría permitido un diálogo menos confrontativo y más constructivo, protegiendo tanto los intereses del gobierno como los intereses de la empresa. Sigue el método alterno propuesto. Aquí sería cuál sería el método más adecuado para este caso. Propongo una medición internacional comercial bajo el marco de la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, porque ellos ya manejan disputas entre países y empresas. Otra opción viable sería el CIADI, que es un centro internacional que resuelve conflictos relacionados con inversiones extranjeras. Ambos mecanismos garantizan que haya imparcialidad, que se respeten tratados internacionales y que se dé
al diálogo antes que el conflicto. Bueno, el desarrollo analizado con la ABD, hecho del caso por Google, acertó las discusiones en esta de China por gobierno. En 2009 hubo un vicelético y activo, como el chino. Ay, tirano chino. En el 2010, Google anunció públicamente la convención reino algunos servicios y al finalizar, Google aceptó la información y pues la ética y ya el gobierno chino la controló la información general ética. Y el impacto económico y ético por Google aplicó parte de un mercado valores de cientos de millones de dólares. Fue internacionalmente contado una acción provocado. La pronunciación, la solución de este caso, por ejemplo, pues China ya llevó la libertad y, y se criticó y pues llevó muchos casos. Ok, bueno, aquí en relación de políticas económicas está la política fiscal, que una situación en China podía ser utilizar políticas fiscales como impuestos altos o supervisiones a empresas locales como Badu y para presionar a empresas extranjeras. El uso del MAC sería a través de la medición comercial internacional. Google podría negociar condiciones más equitativas con apoyo a un organismo neutral, solicitando transparencia fiscal o eliminación por discriminación. Aquí también se puede meter, no sé, se pueden crear algunas inteligencias artificiales o se puede incluir en universidades para que se hagan como una campaña o empresas, en ciertas empresas que estén permitidas por el gobierno para que este pueda ser utilizado con un fin para obtener conocimiento, X cosa. Obviamente, de igual manera se van a censurar algunos temas, pero ya se puede, o sea, ya lo pueden utilizar en universidades, vuelvo a mencionar, o empresas, y ya sería para un buen uso. Perdón, por contusión entre Google y el gobierno chino, en el caso, pues al final, por un acuerdo, ¿verdad? Y pues así ha analizado el económico y forma general la política. Y por al final, pues ya cerró el caso y ahorita actualmente no se puede revisar, pues Google no entró al gobierno chino y así por una herramienta. Y así es todo. Y ay.